¿Es posible hablar de alegría en medio de tantas dificultades, en medio de tantos conflictos, en medio de la incertidumbre que acompaña muchas veces nuestra vida? Me parece que la palabra del Señor tiene un anuncio central. La alegría debe ser la condición habitual de la persona creyente. Y la alegría de la cual habla la palabra de Dios está asociada a una presencia. No es simplemente un sentimiento positivo, actitud positiva, de entusiasmo. No es solamente eso, es mucho más que eso. Se asocia a una presencia salvadora de alguien que en este tiempo del Adviento se presenta como el que está por venir y por lo tanto su venida tiene que ser anunciada. Ya la profecía de Sofonías, que es escrita en un contexto en que Jerusalén vive situaciones de tribulación, precisamente lo anuncia de esa manera. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. Una seguidilla de invitaciones. Canta, da gritos de júbilo, gózate, regocíjate de todo corazón. Todo esto es posible. Canto, gritos de júbilo, gozo, regocijo por la acción del Señor, particularmente por su presencia. La imagen es muy bella. Pueblo pequeño, esa pequeña región de allá en Palestina en la época del profeta, acechada siempre por los imperios más fuertes de alrededor, sin embargo recibe el anuncio: tu rey está en medio de ti. Está presente el que verdaderamente reina, y su presencia es capaz de disipar el temor frente a tantos males que afectan la vida de su pueblo. También con otra bella imagen, fortalecerá las manos que son vacilantes o las manos que son débiles. ¿Y todo eso por qué? Porque el Señor reina en medio de ti. El acecho de las distintas formas del mal es real. Y sin embargo, cuando el Señor reina en el propio corazón, en una comunidad creyente, en una familia, ahí está presente en medio de ti su Salvador. Y no obstante la acechanza permanente de dificultades, es posible decirlo así: alégrate, gózate, regocíjate. Una expresión hermosa también del profeta: el mismo Señor vive alegría y la comunica. A mí me parece que es una expresión hermosa. El Señor se goza y se complace en ti. El Señor mismo siente júbilo en la medida en que acompaña nuestra propia existencia y que su presencia es acogida, por lo cual los temores se disipan y por lo cual también las incertidumbres ocupan el lugar que tienen que ocupar, relativizándose cuando tienen que relativizarse. Él mismo se goza en nosotros y se goza efectivamente porque nuestra vida transcurra según lo que su presencia es capaz de asegurar. El Evangelio de Lucas no es otra cosa sino el anuncio del cumplimiento de esa promesa hecha por el profeta, una presencia capaz de transformar la vida. Cuando la vida conoce reales experiencias de transformación, se vive una real experiencia de alegría. Alegría asociada también a esta presencia, y es el gran anuncio de Juan el Bautista. Juan el Bautista anuncia precisamente la proximidad de la llegada del Salvador. No de cualquiera, no es un visitante cualquiera, no es un curioso que viene a entrar a la vida de los seres humanos, no es alguien que viene a husmear, no es alguien que viene a intrigar, no es alguien que viene simplemente a mirar y después se va.
es alguien cuya presencia es una presencia que salva. Juan el Bautista será capaz de decirlo: viene alguien, yo soy más pequeño que él es mayor que yo. Y es mayor porque si es cierto que Juan el Bautista propone un bautismo de agua, que fue considerado simplemente como un signo de purificación externa, y ustedes y yo sabemos que la vida no se cambia solamente con toquecitos externos, un poquito de maquillaje en las relaciones. La vida se transforma con cambios profundos desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y amar. Así pues, alguien viene, el Señor, y Él trae un bautismo nuevo, distinto, de espíritu y de fuego. No se trata simplemente de una cierta limpieza exterior. Se trata de la fuerza del poder renovador del Espíritu de Dios, que como el fuego es capaz de purificar, quita todas las escorias que pueda haber en el corazón humano, quita todo aquello que afea la conciencia humana, elimina como fuego purificador la maldad que pueda existir para que brille en el corazón la justicia en la profundidad de la persona. Es superior este Salvador que viene a Juan el Bautista porque es más poderoso que él. Expresión que es interesante, que hay que saberla entender. No se trata acá del poder humano, descrito también por Juan el Bautista cuando habla de aquellos que le preguntan qué tenemos que hacer. No se trata de eso, y no se trata de los poderes mundanos que muchas veces son poderes represivos, ni más ni menos. Es el poder de la misericordia del Señor. Es la fuerza de su compasión, capaz de transformar totalmente la existencia humana, haciéndola nueva. Ni más ni menos es el poder capaz de decirle a un ser humano: quedas perdonado. Es el poder capaz de decirle a un paralítico: no solamente levántate y anda, sino no peques más. Es el poder que es capaz de transformar la cruz precisamente en árbol de vida. Es el poder de la misericordia capaz de transformar la muerte en simple experiencia de tránsito hacia la vida nueva de la Pascua. De eso se trata. Y eso, mi querida comunidad, no lo realiza ningún poderoso de este mundo, por poderoso que sea, por acumulación de poder que tenga, económico, político, armado, militar, no lo realiza nadie, porque es la restitución y la restauración de la integridad de la vida humana, que es precisamente destruida por tantas fuerzas del mal. Él es más poderoso que yo, Él es más grande que yo. Ni siquiera le desata las correas de las sandalias, que era un acto reservado a los esclavos. Y sin embargo, este poderoso que viene precisamente con la fuerza de su amor, es aquel Señor grande que sin embargo se inclina para lavar pies. El servidor. No nos confundamos nunca. Las rutas del Evangelio normalmente son rutas en contravía, con una serie de criterios que uno maneja en su vida, criterios de realización de la vida humana, incluso lo que este domingo celebra, criterios de realización de una vida verdaderamente feliz y gozosa. No nos despistemos, con mucha frecuencia los criterios del Evangelio son en contravía, es otra propuesta, es otra manera de ser. Este Salvador se presenta como el más grande también porque es el verdadero juez. Con esa imagen que presenta Jesús en el Evangelio, es capaz de separar el trigo y guardarlo, y es capaz también entonces de quemar la paja. Es aquella persona que conoce realmente lo que cada ser humano es. Ante él no es posible fingir, y que conoce por lo tanto y es capaz, al conocer la profundidad del corazón humano, conoce lo que hay de justicia e injusticia en nuestro propio corazón. Ahí no hay ningún engaño, ante él no se puede fingir, ante él sencillamente le presentamos nuestra vida como ella es.
Y por supuesto, el fruto maduro y bueno lo guarda en el granero, dice el texto. Es el juez que al fin de cuentas lee lo que hay en cada corazón humano y es aquel que ofrece a cada persona lo que merece según efectivamente lo que fue capaz de vivir, según los criterios de vida con los cuales existió. Esta experiencia de este Señor presente entre nosotros, superior a Juan y superior a muchos más, el único Salvador, su presencia para que sea verdaderamente también transformadora en nuestra vida y en consecuencia para que sea también fuente de felicidad para poder, sigo con las palabras del profeta Sofonías, cantar, dar gritos de júbilo por su presencia, exige de parte nuestra una actitud de conversión. Qué pregunta tan sencilla la que le hacen a Juan el Bautista, sencillísima. ¿Qué tenemos que hacer? Esa sería una pregunta que todos nosotros diariamente tendríamos que decir. Cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios, bien sea en la Eucaristía que diariamente se celebra, bien sea en la meditación, en la oración que hacemos todos diariamente, ojalá sea así, en el encuentro con la palabra, una de las preguntas naturales que tendría que aparecer es, ¿y qué tenemos que hacer? Es la pregunta que le hacen precisamente a Juan el Bautista, porque ante ese anuncio uno no puede permanecer inmóvil. Mi querida comunidad, no es suficiente con decir que hicimos el esfuerzo de madrugar el domingo, de venir a misa, participamos en la misa, quizá comulgamos y por lo tanto cumplimos. Eso es insuficiente. Una vida religiosa entendida en esos términos, voy a la misa, cumplí con la misa, por supuesto que eso es muy pobre. Venir y celebrar, bendito sea, tenemos esa posibilidad de hacerlo. Pero junto a la celebración eucarística que tenemos los domingos, no simplemente por cumplimiento de un precepto, sino efectivamente en un acto de amor al Señor, inmediatamente tendrá que surgir la pregunta, y gracias a esta Eucaristía, y después de esta Eucaristía, ¿qué tenemos que hacer? No acaba todo simplemente en participar en la Eucaristía. Lo que está en juego precisamente es cuál es el estilo de vida que nosotros llevamos. De ahí la importancia de la participación eucarística, porque lo que la palabra nos ilumina y lo que el sacramento eucarístico como fuerza de vida hace posible en nosotros, tiene que convertirse en una realidad efectiva en la vida. El anuncio determina una manera precisa de actuar. No es suficiente el cumplimiento religioso, no es suficiente la celebración de una serie de oraciones. Permítanme decirlo también con todo mi cariño. No es suficiente la madrugada a partir de mañana en las misas tempranísimas que celebramos en nuestra diócesis para decir, este año también cumplí, porque madrugué a todas las novenas de Navidad y con eso quedó cumplido. No es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de vida nos pide el Señor? ¿A qué nueva vida nos llama el Señor? Y allí no se trata, y miren el detalle tan interesante del texto, la respuesta de Juan el Bautista no tiene nada que ver con prácticas religiosas. No les dijo, vayan al templo. No les dijo, multipliquen las oraciones. No les dijo eso. La respuesta de Juan el Bautista tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones interpersonales. No les dijo, para eso simplemente hagan una cantidad de rezos, una cantidad de novenas, ofrezcan una cantidad de ritos. Nada de eso, ni tocó el tema. Simplemente les dijo, tienen que cambiar su manera de relacionarse mutuamente. Y ese será, por supuesto, el culto agradable al Señor, que se acompaña de la celebración de la Eucaristía hoy y de todos los actos de piedad que nosotros podamos realizar en la vida. Por eso, el que tenga, que comparta. El que posea, y ahí dice el texto, o bien sea ropa, porque tiene mucha ropa, que la comparta. El que tenga comida, que comparta.
Eso es lo que tenemos que hacer. Es una invitación a compartir lo que se tiene. Es una invitación a ser conscientes de que nosotros no somos propietarios, sino somos administradores. Es una invitación a reconocer, como dice un salmo, del Señor es la tierra y lo que contiene. Es el reconocimiento que la ambición del dinero es la raíz de muchos males, de demasiados males. Es la invitación a considerar a los demás no simplemente como desafortunados, pobrecitos, les tocó vivir mal mientras nosotros vivimos bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que el que tenga comparta. Juan el Bautista no está diciendo, ve al templo, haz una oración, cambia las relaciones con tus hermanos, compartiendo lo que tienes. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego habla de dos grupos de personas en especial. El grupo de los publicanos que recaudaban impuestos y el grupo de los soldados. Pero lo que se refiere a ellos dos también nos implica a todos. El que maneja dinero, como lo hacía el publicano que recogía impuestos, que lo haga de manera justa, que no sea un usurero, que no se aproveche de la necesidad de los otros imponiéndole unos intereses que lo aplastan, que no se corrompa con el dinero, que no corra el riesgo de convertirse en un explotador y un expoliador de todos los demás por tener su amor, el apego al dinero, termina volviendo pedazos la caridad y termina también volviendo pedazos su fe, porque su fe se vuelve incoherente. El manejo del dinero. Insisto, la respuesta de Juan Bautista no fue ve y haz un acto de piedad. Cambia la manera de administrar, no seas injusto. Habla de los soldados, pero podemos decir desde ahí el que tenga cualquier tipo de poder y de autoridad, política, armada, económica. No abuses del poder que tienes. Muchos de nosotros tenemos uno y otro nivel de autoridad. Los papás tienen en su casa autoridad. Los profesores, docentes tienen en el colegio autoridad. Los que trabajamos en algún caso, los que tienen en la oficina, hay jefes que tienen autoridad y tienen subalternos. Todos manejamos y nos movemos siempre en algún círculo donde hay alguien que tiene un tipo de autoridad. Pues no abuses de ella. No oprimas al que es más débil. No apliques la ley del más fuerte en beneficio personal. No ejerzas violencia represora. No uses el poder y la autoridad que tiene en beneficio personal. No denuncies falsamente a otros sencillamente para conservar tu puesto privilegiado. No extorsiones. Conténtate con lo que ganas. Insisto, la palabra del Bautista no es actos religiosos y actos de piedad. ¿Qué tenemos que hacer? Es interesante. A cada persona Juan Bautista responde con lo propio de su estado de vida. Y cada quien podrá reconocer en mi estado de vida qué tengo que hacer. Sobre esta invitación general para todos, de compartir, sobre esta invitación de no abusar de ninguna forma de poder, sobre esta invitación de no permitir que el dinero le corrompa a uno la conciencia y no permitir que se le vuelva a uno el Dios de la propia vida. ¿Qué tenemos que hacer? Alguna vez el Papa Francisco, comentando este texto, decía: Dios eleva la pregunta a un nivel superior. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿A qué estoy llamado? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? No qué acto religioso tengo que ir a hacer al templo, nada de eso. Con mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Papa dice esto: reconozcamos que la vida tiene para nosotros una tarea. La vida no es algo sin sentido, no se deja al azar. Es un regalo que el Señor nos da.
diciéndonos: descubre quién eres, trabaja, realiza el sueño que es tu vida. Es una manera de vivir. Permítame, cierro mi meditación. Alegría en el corazón por la presencia del Señor. Alegría por lo que Él realiza en la vida de una persona, que solo lo realiza Él. Pero alegría también porque su presencia pide de parte nuestra una pregunta sencilla y llana: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y eso no nos orienta a nosotros hacia el recinto del templo para ver si multiplicamos los actos religiosos de piedad. Nos reenvía directamente a las relaciones con los demás. Ahí es donde se verifica también lo que es grato al Señor, que por lo tanto lo celebramos festivamente en la liturgia, y que encontramos en la liturgia el alimento precisamente para seguir construyendo este tipo de relaciones según el querer del Señor. San Pablo en la carta a los Filipenses lo dice con vehemencia: hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. La alegría cristiana no es simplemente un sentimiento de satisfacción personal. No es tampoco un sentimiento precisamente de gozo porque vamos teniendo ciertos logros en la vida o porque vamos resolviendo problemas. Esa es una alegría humana legítima, pero la alegría cristiana está asociada a la presencia del Señor. De ahí la invitación también que hace Pablo: cuida esa alegría con la benevolencia de tu corazón. Cuida la alegría que el Señor te da con una serenidad que supera toda inquietud y que se nutre de una oración a la vez suplicante por las necesidades, pero a la vez agradecida también por lo que el Señor te da. Cuida esta alegría con la paz que el Señor te da. Miren, querida comunidad, llevémonos esto de San Pablo. La paz del Señor que sobrepasa toda inteligencia. La paz del Señor que custodia los corazones y los pensamientos. Ese es el gran don, una paz que va más allá de cualquier inteligencia que uno tenga, por inteligentísimo que sea, por sabio que sea. Hay un don de Dios que es la paz, que sobrepasa todo eso y que es capaz, lo dice bellamente, de custodiar los corazones y los pensamientos. Ese es el domingo de la alegría que estamos celebrando hoy, asociado a una experiencia de conversión de la vida, y conversión que es posible porque el Señor está presente y tiene un poder de transformación de la propia existencia. Sigamos preparándonos para la Navidad, tercer domingo del Adviento, tercera luz que se enciende, signo de alegría que viene de la presencia del Señor, el que es más grande que Juan, el único que trae vida plena. Pero ante Él la pregunta es inevitable: Señor, y yo en el estado de vida en que yo estoy, ¿qué tengo que hacer? Y Él responderá con precisión a cada quien cuál es el fruto de conversión que tiene que vivir. Oremos un momento en silencio, interiorizando esta palabra que el Señor nos propone.